Hipócritas. Ven dictadores afuera, pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro. Bueno, el nivel de ridiculez que tienen los saludos de Maduro, en este caso el comunista asesino de Gustavo Petro, es casi a la altura de su par venezolano, porque aquí vamos a verlo en conferencia, trató de justificarlo, decir que no es una dictadura, pero esto de andar dando conferencias en un estado bastante cuestionable, la verdad que amerita que lo veamos todos juntos. Aún no hace mucho, un fiscal le dio orden a todos sus fiscales de al recoger en las cárceles a los miles de jóvenes que se habían levantado exactamente como el libertador Bolívar a decir de nuevo que hubiese dignidad en sus barrios, en sus ciudades, en sus pueblos, tratados como rebaños, descuartizados en sus cuerpos jóvenes. Está complicado el amigo Petro, ¿no? A esta altura está como medio raro. Muchas de sus mujeres sexualmente por el Estado, sus ojos reventados. No puede ni hablar. Disparaban directo para ver que ningún otro joven, por miedo a perder su visión, su mirada del mundo, de la belleza, entonces se amedrentara para no protestar ante la injusticia. Esos jóvenes somos nosotros también. Esos jóvenes son Bolívar, de nuevo resucitado en sus almas. Bolívar, decía el poeta, resucita cada 200 años. Y ha resucitado entre nosotros, entre ustedes, mujeres, que de nuevo la unan para que libre su batalla. Esos jóvenes fueron llevados a las cárceles por miles. Bueno, en este estado de cuasi borrachera absoluta se puso a defender al dictador Nicolás Maduro y dijo lo siguiente, y terminó siendo algo que hacen generalmente los gobiernos de izquierda cuando tienen que defender a sus dictadores amigos, ¿no? Relativizan el hecho de que una dictadura sea una dictadura, pero después al primer gobierno que no piensa como ellos, le dicen que es una dictadura a la primera de cambio. Vamos a verlo. Miles, los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por 3 lo hicieron en Colombia hace 3 años. Hipócritas. Ven dictadores afuera, pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro. Miles. Bueno, está queriendo hacer una comparación, ¿no?, entre un gobierno como fue el de Iván Duque, comparándolo con la dictadura de Venezuela. Todo para decir que en Venezuela no hay dictadura y que sí la hubo en Colombia, ¿no? Uno en ningún momento podría ponerse a analizar seriamente esto. Es lo que hacen históricamente este tipo de personajes y este tipo de gobiernos de izquierda que, claro, aliados con todas las dictaduras de la región hoy por hoy, son de izquierda. Maduro, tenemos a Cuba, tenemos a todos, tenemos a Nicaragua, tenemos a toda esta gente hablando, ¿no?, del socialismo, del comunismo, de que son los buenos, de qué sé yo, y matando gente, encarcelando gente, coartando todas las libertades habidas y por haber. Y ahí no ven dictaduras, ¿no? Ahí los Petro la vida no ven dictaduras. Ahí ven gobiernos que están perseguidos, con bloqueos, y con esto, con lo otro. Ahora, llega por ejemplo un gobierno como el de Javier Milei, dictadura. Ah, no es de izquierda, no es socialista, sos una dictadura. ¿Por qué? Y porque pensás distinto a nosotros que somos los buenos de la historia. Acá lo mismo, Duque, dictadura. 3 veces peor que Venezuela. ¿Con qué fundamento? No piensan como nosotros. Aquí en Argentina, Macri, un gobierno, la verdad, bastante tibio, que ni siquiera llegó a ser de derecha, ni siquiera llegó a ser liberal. Lo tildaban también de dictadura a los kirchneristas. ¿Por qué? Porque no es de ultra extrema izquierda como lo son ellos. Y así podemos dar cientos de ejemplos. Pero ven dictaduras en todos lados, menos donde sí las hay. Porque cuando tienen que hablar de Cuba, cuando tienen que hablar de Nicaragua, cuando tienen que hablar de Venezuela, como este es el caso, se lavan las manos. No se pone a hablar de dictadura.
Cuando vemos lo que sucede en Brasil, ¿no? Con esta dictadura del poder judicial que estamos viendo, que ha quedado más en evidencia prohibiendo redes sociales, como por ejemplo X o Twitter, en el día de ayer, ahí se hacen los boludos. Y esto pasa no solo con los Petro de la vida, que es más fuerte y es más significativo porque es un presidente. Pasa a nivel general, el periodismo, por ejemplo, aquí en la Argentina, ¿no? Que es el caso más cercano que uno tiene, el caso que más puede analizar con mayor conocimiento. Vemos a los periodistas progres, vemos al progresismo hablando de el autoritarismo de Milei. Que Milei ataca la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque le contesta a periodistas por Twitter. En cambio, cuando vemos lo que pasó ayer en Brasil, todos estos tipos agarran y hablan maravillas de Lula, haciendo respetar la soberanía de Brasil y te hacen unos malabares bastante raros, cuando en realidad el verdadero ataque contra la libertad de expresión es ese. Lo que les molesta de la libertad de expresión y de la libertad de expresión real que son las redes sociales, porque no vamos a hablar de libertad de expresión con los medios tradicionales que están cooptados por los millones y millones que le ponen desde la política. La verdadera libertad de expresión está en las redes sociales, está aquí. Y les molesta eso, porque claro, aparecen voces mucho más creíbles que no reciben sobres, que no reciben pauta, y les ganan elecciones, y les ganan el discurso. ¿Por qué? Porque la gente les cree más. No se les molesta eso. Es una doble vara, un nivel de cinismo el que estamos acostumbrados a ver de estos personajes, cada vez más grande. Y esto es lo que sucede con Petro, esto es lo que sucede con México también, con López Obrador, con Lula. Todos a la hora de hablar de Venezuela y al hablar de estas dictaduras, lo relativizan. Pero después, a la primera de cambio que aparece un gobierno que no piensa como ellos, ahí sí, señalan y banalizan el concepto de lo que es una dictadura, diciéndole dictadura a todo aquello que sea un poquito más de derecha que ellos. La verdad que es en un nivel tan paupérrimo, tan paupérrimo. En cualquier momento le van a empezar a decir dictador a Boric, que es de izquierda como ellos, pero que tuvo por lo menos la decencia de salir a ponerse y diferenciarse de Maduro, ¿no? En cualquier momento le van a decir también dictador, derechista, porque son así, porque son esta lacra inmunda que en realidad no tiene ningún tipo de valor, que no tiene ningún tipo de palabra, que no tiene ningún tipo de credibilidad, porque no reconocen algo tan, pero tan evidente como es lo que sucede en Venezuela. Y bueno, Petro por ahí sobrio tampoco lo hubiera reconocido, pero acá borracho, impresentable, como son estos personajes también, ¿no? Realmente de la mayor decadencia y la peor calaña que pueda haber. Así que, por suerte, la verdad me alegra como argentino estar representado por el presidente Javier Milei y no por este borracho impresentable que no representa verdaderamente a los colombianos. Que la verdad que Colombia es uno de los públicos que más está mirando todo lo que estamos informando aquí de Venezuela, porque están muy preocupados con lo que sucede. Y es gente que realmente aprecia la libertad y esperemos que en la próxima elección a este tipo lo saquen a patadas. Así que amigos, los invito a que se suscriban al canal. Estamos llegando a cada vez más gente. No se olviden de compartir esto, de dejar su me gusta. Hoy no ha habido demasiadas novedades respecto a lo que sucede en Venezuela, así que agarré esto para reírnos un rato del borracho impresentable de Petro y recordarnos nuevamente que son una escoria y una basura con la que hay que terminar.